Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quería hablar sobre cómo yo genero mi suerte o parte de ella. Esto obviamente pues está relacionado con un vídeo previo que podéis ver en mi lista de vídeos del canal. Y lo que voy a hacer es como un pequeño resumen, ¿no? Y luego a partir de ahí pues ya hacer la recomendación práctica de cómo yo lo he enfocado un poco en mi vida o cómo yo lo veo. Nosotros, si recordáis, hablábamos de que la suerte podía tener ciertos componentes, ¿no? Uno sobre el que nosotros no podíamos trabajar, que es nuestra cierte ciega, que es lo que nos viene dado eh, por cómo hemos nacido, innato, que no nos lleva nada de esfuerzo. Y luego tendríamos otros tipos de suerte, en la que sí que nosotros tendremos una acción. Entonces, digamos que sobre una base, por decirlo así, natural, nosotros podemos luego enfocar nuestra capacidad. En ese sentido, teníamos la suerte entrópica, que la suerte entrópica básicamente era aquella que nosotros íbamos generando simplemente por el hecho de ir probando. Es decir, va a tener más suerte quien más tienta la suerte. La clave aquí, por ejemplo, era dedicar tus esfuerzos en hacer probaturas en cosas que tengan un alto beneficio o puedan tener un beneficio para ti, pero con un riesgo mínimo. En ese sentido, también hablamos de la suerte construida. La suerte construida también tiene que ver un poco con la suerte entrópica, ¿no? De ir probando muchas cosas hasta que encuentras algo que te gusta y entonces te dedicas mucho a ello. Y claro, es que al final cuando eres capaz de dominar un área de conocimiento, pues eso al final te va a traer oportunidades. ¿Por qué? Porque la gente va a querer contar contigo simplemente por el hecho de que tú sabes mucho de ese tema, ¿no? Esto es un poco, esto quedaría reflejado mucho en el hecho de que hay personas que conciben la suerte como el trabajo duro, ¿no? Sería la parte más meritocrática, por decirlo así, de la suerte. Y por último, tenemos la suerte descubierta, que es aquella que un poco, yo creo que es un poco de todo, ¿no? De tus condicionantes naturales, del hecho de haber probado muchas cosas que te ha hecho ganar muchas experiencias, por el hecho de ir acumulando un conocimiento, que finalmente eres capaz de encontrar algo o practicarlo de alguna manera o tener un método nuevo que te permite pues ser muy útil a la sociedad y que eso luego te sea recompensado, ¿no? Entonces, en mi caso, yo diría que mi suerte ciega y mi suerte entrópica, por decirlo de alguna manera, coinciden. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho informarme. Soy una persona, en ese sentido, vamos a decirlo, un poco aburrido, porque sí que pues, tengo el placer de aprender mucho. En ese sentido, pues bueno, mi suerte ciega es que tengo esa afición y yo lo veo así como una afición y como una suerte. Y mi suerte entrópica es que soy consciente de que a mí me gusta eso y en ese sentido pues intento leer o aprender un poco de todo. Especialmente me gusta y eso lo valoro que empiezan a aparecer ahora, por decirlo así de alguna manera, gente que se da cuenta que el camino no es tanto la super especialización, que a mí eso quizá no me llama tanto, sí que me parece interesante, pero no me llama tanto, y empiezan a hablar mucho más de la transversalidad, y a mí es que eso realmente es lo que me interesa, ¿no? Unir diferentes campos, ¿no? Que a lo mejor no tienen mucho que ver. Entonces yo en este sentido, pues bueno, como una persona que se dedica a la medicina, creo que he construido mi suerte y la voy a tener que seguir construyendo mucho con la ciencia de datos, que pues bueno, pues me he formado para ello, que viniendo desde la medicina pues cuesta bastante y sobre todo con el tipo de trabajo que hago, que meto muchas horas. Obviamente me los quita la medicina, pero ya, como he comentado antes, creo más en la transversalidad, creo que eso es mucho más interesante que en un súper especialista que antes sepa de medicina, porque entonces no vas a saber entender bien los estudios. Y finalmente espero tener suerte descubierta dentro del campo de la filosofía. Entonces, de alguna manera, yo estoy gestionando mi suerte o la estoy intentando generar a través de la mezcla de los tres campos que a mí más me gustan, ¿no? Que es el conocimiento en general, el conocimiento científico en particular
y la filosofía como manera de reflexionar sobre todo ello, ¿no? Entonces, y eso, ¿cómo lo podría reflejar yo en mi parte? ¿Cómo lo estoy viendo yo, ¿no? Pues bueno, yo pienso que tengo también otro tipo de suerte ciega, creo que tengo también otros tipos, ¿no? Pero esta es desde luego más centrada en esto, creo que me gusta mucho mirar las cosas con lupa, creo que tengo bastante espíritu crítico, creo que me gusta mucho a veces ser un poco, esto no está bien expresado, esto veo que le falta, aquí veo que no sé qué. Entonces, eso a veces si es excesivo y no lo sabemos controlar, pues puede traer problemas de ser un poco, como se diría por mis zonas, un poco tiquismiquis, ¿no? De estar siempre ahí sacando la puntita de todo. Pero creo que en el ámbito científico ese punto pues puede ser interesante, ¿no? Hay gente que luego es muy creativa, que eso también es muy interesante en el ámbito científico. Entonces ese punto pues yo creo que a mí me llama la atención. Claro, si combino el que me gusta leer, que sé de otras cosas un poco diferentes que no se suelen saber, pues eso me permite pues tener una lupa, por decirlo así, o múltiples lupas, o una lupa muy grande, o múltiples lupas que me permiten pues tener ideas o críticas que son interesantes en el mundo científico. Fruto de todo esto, pues yo estoy intentando generarme mi propio camino. Eso es muy complicado porque normalmente los jefes lo que te facilitan mucho es el camino que ellos quieren que hagas, pero cuesta mucho hacer tu propio camino. Entonces yo me lo estoy intentando generar a mí mismo y estoy pues probando mucho a lanzar cositas por ahí en diferentes revistas científicas y a ver si alguna cala y a partir de eso poquito a poco pues vamos haciendo cosas. Desde luego sé que no voy a tener ayuda. Esto entra parte de mi suerte construida, ¿no? De sé que voy a tener que trabajar mucho, sé que voy a tener que hacer muchas cosas por mí mismo, sé que voy a tener que hacer las cosas yo solo, sé que tengo que intentar compaginar pues tres ámbitos en vez de centrarme solamente en uno. Pero bueno, no soy una persona que le asuste el trabajo y en ese sentido pues sé que mi suerte construida tiene que ir por ahí porque son cosas que me gusta mucho el conocimiento básico, me gusta mucho la transformación del conocimiento básico en un conocimiento práctico y me gusta mucho la reflexión que se establece sobre todo eso, ¿no? Yo creo que el conocimiento básico sería más el conocimiento más matemático, más relacionado con la ciencia de datos, el conocimiento práctico sería la traslación de la ciencia de datos a la medicina y la reflexión de todo ello pues sería de alguna manera lo que te aportaría la filosofía. Y bueno, pues la ilusión de todo esto, pues la verdad es que podría ser pues publicar una revista importante o simplemente pues hacer una tesis doctoral o escribir un libro sobre ello. No necesariamente que sea un gran éxito ni que cambie el mundo, pero desde luego saber que ha aportado algo. Entonces, esa yo creo que sería al final mi suerte, ¿no? La condensación de mi suerte creo que estaría en la creación. Y es que todo esto, pues yo venía escuchando pues, un podcast, ¿no? Y mm, ha expresado algo que yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo, ¿no? Aquí lo que pongo es una foto de Auschwitz, ¿no? Con su famosa frase de Arbeit macht frei, básicamente el trabajo te hace libre. Y claro, yo creo que la frase es cierta, pero el contexto en el que la utilizan es incorrecto, ¿no? Porque desde luego el trabajo te hace libre cuando tú puedes elegir tu trabajo, tú puedes elegir a qué te dedicas y tú puedes poder hacer lo que tú quieres, ¿no? Desde luego creo que nadie quiere ir a un campo de concentración y de exterminio. Entonces, pero sí que creo en que esa frase, aunque esto sea problemático quizá decirlo, sí que creo que el trabajo, en lo que uno quiere hacer, a lo que es su profesionalismo, sí que es importante, ¿no? Ya que el trabajo que nosotros hacemos nos consigue nos consigue que seamos capaces de ver que somos capaces de lograr cosas, quizás no tan rápido como nos gustaría, quizás otros son más rápidas, quizás otros con más éxito, pero creo que la felicidad o la alegría no está tanto en el éxito que se tenga, que eso yo creo que también está bien, pero creo que la felicidad está en el logro, ¿no? Me he propuesto esto y me ha salido.
Luego hay una frase también que escuché una vez que me llamó la atención, ¿no? Que es cuando los logros te llevan a la fama y decía una persona, yo he muerto de fama 2 veces o de éxito. Y es porque de repente se vio tan abrumada con algo que hizo, que tuvo tanto éxito, que no supo manejarlo. Así que es bueno, yo creo que también dar un pasito atrás e ir haciendo las cosas. Claro, el si hacemos un poco de reflexión sobre la etimología, ¿no? Hacer viene de facer y satisfacción viene de satisfacer, que es el facer, el hacer algo, ¿no? Y luego también el hecho de hacer algo, el algo de tener autoría, el auto, pues la autoestima, la autoconfianza, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo que yo creo que está muy reflejado en un tipo de filosofía mmm, política que a veces se ve un poco extremista, pero que claro, es un poco más la más liberal, ¿no? Yo creo que hay sí que es cierto que yo creo que es más extendido en el liberal, ¿no? El busca tu camino y tu felicidad depende de ti y tú te tienes que responsabilizar de ello, que yo creo que es un poco, es mi interpretación, luego no sé si la realidad es tan así, pero es mi interpretación, más que realmente en la cultura de la subvención o del subsidio, ¿no? Que es pedir que la gente te haga cosas por ti para que tú puedas tener tu vida. Desde luego esto no quiere decir que no haya que buscar la mejor manera en la que todo el mundo pueda partir de las mejores soluciones, pero yo sí que creo que quizás es uno de los valores que se debería transmitir más, ¿no? Que existe una satisfacción en los propios logros de los que somos autores. Y bueno, esta es mi pequeña reflexión sobre todo esto. Acabo con esta imagen un poco controvertida. Y nada, espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. Y si por curiosidad me queréis dejar vuestros comentarios de cómo vosotros os intentáis ganar la suerte, pues yo estaría encantado de leerlo. Incluso puede que podamos compartir algún proyecto en común. Un saludo y hasta otra.